Hola, hoy vamos a ver cómo estoy haciendo experimentos a la hora de crear experiencias de aprendizaje donde vayamos cambiando pues diferentes marcos metodológicos. Y ya sabéis que mi campo es un poco la gamificación y lo que tengo un poco la intención es de diseñar una experiencia nueva, bueno, pues a partir de 3 capas, que es en lo que estoy un poquito ahora metidas. Por una parte, una capa inicial que conecta más directamente con la emoción y que está pensada justamente para despertar algo, ¿no? Despertar algo y tener un impacto en el alumnado. Y a partir de ahí, bueno, pues lo que estoy haciendo es crear canciones con un toque de música protesta que adelanten una experiencia posterior. En este caso, la segunda capa sería la parte más lúdica, la parte más de juego, donde en este caso vamos a presentar un simulador. Y la última capa corresponde a la parte de reflexión, que en este caso también está diseñada una aplicación que nos permita, bueno, pues tener como una evidencia de aprendizaje y de reflexión sobre ese contenido a partir de diferentes tipos de módulos. Entonces, lo que quiero enseñarte es cómo generar otro tipo de experiencias en donde atendemos un poco más al elemento comunicativo, ¿no? Y tenemos como diferentes formatos y, por supuesto, cómo para ello se han utilizado los artefactos que están generados y asistidos. En este caso, bueno, la idea... Quiero poner un poco, ¿no?, en destacar la importancia de esas ideas iniciales y de todo lo que queremos nosotros mostrar en ese producto final que va a ir al alumnado, y ese producto final al final es asistido por inteligencia artificial. En este caso vamos a verlo con Cloud. Todo esto está relacionado con mi último artículo en la web, que vais a poder tenerlo aquí en la descripción, y con los diferentes juegos, tanto la simulación como la aplicación que sirve a reflexión del contenido didáctico que vamos a presentar. ¿Vale? Entonces, con esto, bueno, pues empezamos un poquito el tutorial. Empezamos por la parte de la emoción y para eso tenemos que empezar con la canción, la que nunca se nombró. Te invito a escucharla atentamente y entenderás un poco la contextualización del resto de herramientas. Dicen que en la historia grande solo mandaban ellos, que firmaban los destinos con su tinta y sus sellos. Pero en sombras se quedaba la verdad que no contaron. Las mujeres que en silencio tantas vidas levantaron, cocinando sueños rotos, remendando corazones, sosteniendo mundos enteros sin medallas ni canciones. Y aunque gritaba el esfuerzo, nadie quiso escuchar, porque el brillo de su nombre no lo supieron mirar. ¡Ay, qué pena de historia mal contada! ¿Cuántas voces se quedaron sin cantar? ¿Cuántas manos construyeron la jornada y ni un verso les quisieron regalar? Pero hoy levanto fuerte este lamento que resuene en cada plaza y cada voz, porque ya no habrá silencio ni olvido para la que nunca se nombró. Fue maestra, fue guerrera, fue la ciencia sin aplauso, fue la pluma sin firma y el valor paso a paso. Y aunque el mundo le negara su lugar en el papel, ella escribió con su vida lo que no quisieron ver.
que acabas de escuchar no es solo una canción, sino que es el inicio de una experiencia de aprendizaje. La clave está en cómo la diseñamos y a ello vamos. Si quieres crear experiencias que sean potentes y podamos aprovechar el potencial de la inteligencia artificial para asistirnos en esa aventura, lo que tenemos que empezar es a pensar como diseñadores, ¿no? Ya sabemos que la IA más o menos interpreta, ¿no?, y predice posibles resultados y a veces se toma, digamos, sus propias libertades, pero desde luego para que tú puedas crear una experiencia completa lo que tienes que saber es exactamente lo que buscas, ¿no? Y poder darle un prompt lo más contextualizado y detallado posible. Y a partir de ahí, bueno, pues surge ese proceso de iteración donde van desarrollándose cada uno de estos artefactos. En este caso, bueno, aquí tenéis en mi blog la nueva entrada, que como veis es lo que no se ve, también se educa a partir del 8M, ¿no? Y que hace un recorrido por ese después. Y aquí es donde he integrado las dos herramientas. El Camino Feminista, que es una simulación en versión 3D, en versión virtual, y la aplicación Punto Ciego de micromachismos. Bueno, pues con esto vamos un poquito a ver en qué consisten y a ver cómo podemos crearlas en cloud. Empezamos un poco con la parte del Camino Feminista. Veis que lo tengo subido a Itch.io y que podéis jugar directamente en el navegador, incluso podéis agrandarlo. Os da un poquito los pasos de cómo tenéis que caminar por este territorio. En este caso son 3 territorios, digamos 3 niveles, con diferentes referentes del feminismo. Y es un poco un estilo Walking Simulator, ¿no? De tenemos que pasear, es un entorno para explorar y descubrir el contenido, pero es un contenido que se va guardando en la memoria. Entonces aquí ya empezamos a introducir esa idea de que es más que pasear por un espacio 3D, ¿no? Vamos un poco recolectando toda esa información histórica, todos esos hitos que nos van a servir un poco para contextualizar el tema del feminismo. Veis que tenemos los hitos históricos, que son cristales que se iluminan en este mundo. Tiene un formato muy abstracto porque ya sabéis que estas inteligencias artificiales, bueno, pues de momento jugar un poco con esta parte. También he querido darles enfoque abstracto para que sea como más ágil recorrerlo, no tuviera tanta parte visual en ese sentido. Pero es bastante ágil y lo que nos ha creado es una simulación donde hay un entorno explorable que tiene diferentes espacios, incluso tiene como una especie de baldosas. Un poco la idea era lo de las baldosas amarillas del Mago de Oz, pero bueno, un poco tiene esa idea. Tiene esa narrativa ambiental que nos va contando, vamos pasando por diferentes sitios que nos cuentan la historia de algunas mujeres relevantes, también valores o principios relevantes dentro del feminismo, y al mismo tiempo tiene también como unos procesos de autoevaluación. Y todo eso tiene un apartado como de guardarlo en la memoria, ¿no? Hay como un rol del usuario implícito como observador, incluso protagonista de esa historia, que es un poco la parte importante, y tiene interacciones muy mínimas, ¿no? En este sentido, tiene más, no tiene tanto elemento de juego en ese sentido, mecánicas de juego, más que allá la de explorar, mirar o activar determinados elementos. Eso implica que el jugador tiene como diferentes decisiones, ¿no? En este sentido, y vamos viendo diferentes capas de significado, lo que es más visible, lo que no está visible, tienes que encontrarlos, tienes que superar el primer territorio para acceder al siguiente a través de un portal, donde hay un poco ese reto de reflexión para poder cruzarlo. Tiene un ritmo bastante pausado, ¿no? Que nos da tiempo para observar y leer los diferentes contenidos que aparecen un poco en formato pop-up, y además digamos que no tiene un cierre un poco más interpretativo, que es lo que nos da paso a la siguiente aplicación que vamos a ver, ¿vale? Lo que hace que sea un poco diferente este tipo de formatos 3D, pues básicamente es eso, ¿no? Por una parte, la parte más ambiental, es un entorno 3D virtual, tiene además pequeños sonidos, y luego las historias, digamos, que están en silencios para que tú las absorbas, ¿no? Te hagas eco de ellas. No tiene unas instrucciones demasiado explícitas, lo que quieren es un poco que explores, que tú descubras por ti mismo. Hay como un poco el contraste de lo que vamos viendo y lo que vamos sintiendo, y pequeñas microinteracciones, ¿no? Y esos son justo parte de los elementos que se les da a la inteligencia artificial en la parte del diseño, que tengamos que crear este tipo de entornos. ¿Qué es lo que yo quiero de ella? Pues, pues quiero a lo mejor diseñar, en este caso, una simulación con este tipo, a lo mejor Walking Simulator, aunque luego se le han añadido nuevas capas,
en este caso sobre el feminismo, en un entorno como podría ser un espacio totalmente abstracto y casi público, ¿no? Se observa, el usuario tiene que explorar ese espacio, tiene que observar interacciones, descubrir, utilizar elementos narrativos o que haya pequeños cambios sensoriales incluso en el entorno. Y un poco llevar a esa reflexión un poco de una manera muy autónoma e incluso autorregulada, ¿vale? No se trata tanto de elegir, sino de darse cuenta. Lo que pretende esta simulación es precisamente eso. No aprendes por lo que haces, como a lo mejor pasa en un videojuego al uso, sino que un poco más por lo que percibes y por lo que vas encontrando, ¿vale? Entonces lo que hacemos es reducir un poquito la acción para aumentar un poquito la conciencia y lo que hacemos es reducir la explicación para aumentar un poquito la interpretación. En esto consiste. Bueno, pues vamos a verlo. Aquí os veis, os dice, es también responsive, lo podéis utilizar en el móvil. Para el móvil, además, se ha generado un pequeño joystick de movimiento. Yo ahora lo estoy haciendo en el ordenador, pero un poquito para que veáis la experiencia. ¿Veis? He utilizado el símbolo del feminismo como avatar inicial. Tenemos los diferentes hitos que podemos completar, hitos, valores, cofres y logros. Tenemos la memoria, que es cada vez que vayamos accediendo a contenido se nos pregunta para poder guardarlo y tener, digamos, ese historial y crear un mapa mental final con todo eso. Los territorios que vamos a pasar son niveles, por un lado raíces y voz, por otro lado cuerpos y fronteras y por otro horizontes posibles, que son como diferentes niveles de referencias femeninas. Tenemos el modo guiado y tenemos el modo guiado sería que fuéramos, ¿veis? Te da una flecha aquí de 76 pasos hasta tu primer objetivo. Entonces te va diciendo qué objetivos puedes ir por orden. ¿Que no te interesa? Lo quitas y vas a tu aire. Se maneja con las flechas del teclado y como veis tiene como diferentes baldosas y veis que tiene como estas miguitas de pan que le siguen, que era un caprichillo que me apetecía a mí. Veis que tenéis cofres, cada cofre para encontrarlo tenéis que pulsar a la E para abrirlo y aparecen, bueno, pues contenido relacionado, ¿no? La primera huelga feminista. En 1975 las mujeres de Islandia se declararon en huelga durante un día. Bueno, pues te explica y te permite guardarlo en la memoria. Y aquí ya aparece en memorias pues que hemos recogido una. Bueno, pues voy a seguir el camino y veis que hay como una especie de tótem muy grande. Cada vez que tocamos este tótem me viene un contenido y una pregunta de referencia. En este caso, sobre la convención de Seneca Falls, bueno, pues como yo me sé el contenido, lo dijo, ¿no? Y te da una pequeña descripción y hay como un ligero sonido. ¿Vale? Entonces ya tenemos eso. Seguimos, si volvemos a él, por ejemplo, y queremos darle otra vez, veis que ya nada. Me aparece una barra de progreso global, me aparece aquí el mapa conceptual donde se van a empezar a conectar todos los itinerarios. Me voy a ir, bueno, mirar, voy a ir por la... Ay, esperar que se me ha bajado. Voy a ir por un poquito la vía. Venga, me voy a ir a la verde. ¿Vale? Era un poco... Lo voy subiendo porque se me va bajando con el teclado. ¿Vale? Vengo a otro territorio y me aparece la de Simone de Beauvoir. Y lo mismo, la idea, ¿no? Vale, le damos, me sale, ¿veis? Y me sigue saliendo ese sonidillo inicial. Ya tengo más progreso. Voy a volver por el mismo sitio para verlos un poco así por encima. Mira, ahí había otro cofre, no lo había cogido. ¿Veis? Que están un poco, le doy a la E. Y entonces, ¿por qué sufragista y no sufraganta? Bueno, guardar en la memoria son detalles, anécdotas también, ¿no? Del recorrido feminista. Se puede poner en grande, ahora es que lo estoy haciendo en pequeño, pero se podría poner en grande. ¿Vale? Y aquí fijaros, aquí ya es un valor social, es otro tipo de tótem que te da indicaciones de principios que tenemos que seguir. Veis que es como una esfera. Bueno, pues así tendríamos que seguir todos los caminos, encontrar todas las memorias. Por ejemplo, aquí encuentro otra. Vale, que guardamos en las memorias. Si yo le doy aquí a memorias, me aparecen todos los datos que he ido recogiendo. Vale. Aquí veis todos los hitos que vamos completando, los logros, y si le doy a mapa conceptual veis que me va a empezar a enlazar con los contenidos que hay. Seneca Falls, Simone de Beauvoir, ¿vale? Voy a irme a otro para que lo veáis. Venga, por aquí. ¿Vale? Olimpia de Gorgos. Ahí quizás se pasa un poco rápido,
ya sabéis que estos son todos artefactos que están siempre, es un continuo beta, ¿no? Es un continuo momento de mejora, entonces pues ahí hay que indicarle a la IA que esto lo haga un poquito más despacio, el cambio, y podamos un poquito hablar. Bueno, pues yo qué sé, voy a darle a este, fenomenal. ¿Vale? Ya lo tenemos, lo podemos leer de todas formas con posterioridad. Bueno, pues cuando ya tuviéramos todo, iríamos a este círculo, ¿vale? Que es el portal cercano, y aquí entonces ya nos preguntaría si podemos acceder a la parte del siguiente territorio. ¿Veis? Aquí me he equivocado, te dice la que es correcta y la que no, y te da la información. Y no, en principio no puedo acceder, sigo en el territorio 1 porque no he completado todos, ¿vale? Y con eso ampliaríamos. Bueno, pues esta sería la primera simulación, la que nos llevaría a, digamos, la parte de acción de concienciar sobre todas estas referencias femeninas que han existido, que muchas de ellas no conocemos, y con pequeñas anécdotas que nos hacen es construir ese imaginario colectivo en torno al feminismo. Una vez hecho esto, pasaríamos a la siguiente fase, que es donde ya el propio alumnado puede, digamos, actuar también, ¿no? Que es la aplicación de Punto Ciego. Punto Ciego es una aplicación de micromachismos, igual lo tenemos aquí en Nicho, gratuito, y tiene este formato, ¿vale? Aquí tenemos muchísimas opciones, lo mismo, se puede poner en pantalla grande. Tenemos las bases, un poco la parte gamificada, ¿no? La primera inspección, entrar en la arena, un poco tenemos el menú en el lateral, ampliar el vocabulario, girar el espejo y mírate, ¿vale? Un poco el autodiagnóstico, y aquí igual, ¿vale? Bueno, voy a empezar un poco para que veamos por las misiones. Las misiones son misiones ya, digamos, analizadas, donde aparecen conceptos, ¿no? Cosas cotidianas que ponen de relevancia ese micromachismo y que nos ayudan a analizar la situación, ¿no? Pues un poco nos informa de elogio condescendiente, posibles respuestas, ¿no? Para ayudarnos también, en este caso, las mujeres. Si nos vamos y veis que tenemos diferentes categorías: trabajo, hogar, social, pareja, educación, lenguaje, entre mujeres, digital, hacia hombres, interseccional, tenemos varias. Tenemos la fase de arena. En esta de arena es donde nosotros, digamos, respondemos. ¿Qué revela la acción de Pedro ante como es una especie como de casos, ¿no? Pequeños casos donde, bueno, pues en este caso revela el sesgo de que esperaba que lo hiciera un hombre. Y vamos pasando escenas y ganando puntos. Tenemos la opción de glosario, donde vemos, digamos, los más habituales y lo que significa cada uno, ¿no? Pues gaslighting, tokenización, efecto Pygmalion, doble estándar, corresponsabilidad, sororidad, son diferentes conceptos. Tenemos la parte de avistamientos. Esta parte de avistamientos es para que podamos detectar algún avistamiento de este tipo, de algún micromachismo en nuestro día a día, y podemos explicarlo. En la parte de arriba sale, digamos, lo habitual. Imaginaros, yo qué sé, medical gaslight. Y entonces aquí pones el contexto, entonces pondríamos médico, ¿vale? Y aquí pondríamos qué ha pasado exactamente. Pues he ido con una preocupación médica, preocupación de salud, y me ha dicho que no es nada, ¿vale? Por ejemplo, esto es una cosa que pasa muy habitualmente. ¿Qué pasa cuando hacemos esto? Bueno, pues que lo registramos y por defecto se va añadiendo aquí un mapa de frecuencia. Este mapa de frecuencia es local, es decir, que si lo usan en dos ordenadores diferentes, no va a salir, solo va a salir del de la persona que lo está utilizando, y hace un poco el efecto de un diario de cuántos micromachismos vemos. Si lo hacemos siempre con el mismo dispositivo, pues iremos recargando este historial y tendremos aquí todo lo que hemos hecho. Vale, pues aquí un poco es la parte donde ya empiezan ellos a poner en práctica la información, ¿no?, que han visto. Tenemos una opción súper que me ha parecido divertida también incluirla, que es hacer el rol invertido, ¿no? ¿Qué pasa cuando lo vemos desde el otro punto de vista, a ver si nos choca o no nos choca? Porque muchas veces estos pequeños micromachismos que forman parte de nuestra cotidianidad, llevamos toda la vida con ellos, muchas veces las propias mujeres los vemos como, ¿no?, como algo normal, y entonces es interesante verlo al revés para ver también, tanto desde el punto de vista de las mujeres como de los hombres, ¿no?, si te choca esa información en otro. Entonces también es una forma de aprenderlo, ¿no?, y de ir viéndolo igual. Tenemos el autodiagnóstico, que bueno, que es cuando podemos hacernos esta pequeña autoevaluación, ¿vale? Aquí un poco pone, no hay respuestas correctas ni incorrectas, simplemente el objetivo no es sentirte mal, sino empezar a aprender sobre ello. Y bueno, y luego tenemos el tema del perfil, que es donde vemos, bueno, pues todas las insignias, los puntos, la parte más gamificada, ¿no?, lo que hemos ido encontrando. Bueno, pues con eso que veis ahí,
En este caso, en la aplicación, bueno, pues tendríamos que indicarle a la IA, en este caso es Cloud, que tiene que actuar como un diseñador de, pues a lo mejor de la experiencia del propio usuario, ¿no? Porque tiene una serie de información de cómo tiene que estar estructurado digitalmente, ¿no? La parte más tecnopedagógica también, de cómo lo vamos incluyendo, y entonces le tendremos que decir que actúe con un rol de, pues, un experto en este tipo de interacciones, ¿no? Desde cómo va a ser el mapa de navegación, cómo va a estar la pantalla con los diferentes niveles o las diferentes partes del índice. Desde la parte gamificada, desde la parte más modular de hacerlo por bloques y que tenga que visualmente sea accesible, ¿no? Que esté bien desarrollada la interfaz y encontremos toda la información desde todos los ángulos. En este caso, fijaros, no he incluido la parte de accesibilidad. Sí podría ser interesante meter, por ejemplo, audios o algún tipo de sonido que permitiera leer el contenido. Es una cosa que se puede integrar posteriormente. Pero lo que les decía, ¿no? Siempre está un poco en esa faceta de casi siempre se pueden mejorar las cosas. Pero bueno, para que veáis un primer modelo. También el sistema de progreso o los momentos de reflexión integradas con los avistamientos, la propia autoevaluación, los roles invertidos. Pues lo que hace es que si en un primer juego la simulación era más de exploración y de descubrir contenidos, aquí es un poco ya ponerlos en práctica, ¿no? Entonces hay que indicarle a la IA que tenga ese primer onboarding inicial, que tenga esos patrones de interacción que puedan servirnos para no confundir o incluso que no provoque una carga cognitiva excesivamente alta, desglosando, fragmentando los contenidos y que tenga un buen ritmo de interacción en cada una de las cosas, ¿no? Entonces, aquí es donde, digamos, ponemos la clave en el diseño. Que el inicio sea claro, que haya un desarrollo con sus decisiones y sus conflictos, que tenga un buen cierre. Bueno, pues toda esa información que tienes que tener, digamos, como experto docente en este sentido, le vamos aplicando la parte de diseño de contenidos didácticos digitales, que tiene también su fondo en la experiencia de usuario o incluso en la interfaz del usuario, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando con estas tres capas de la emoción con la música protesta, con el artefacto de la simulación, que es más de descubrimiento del contenido didáctico, y con el artefacto de la aplicación de punto ciego, ambas, todas, porque la canción también está asistida por IA con Suno, todas ellas pues lo que hacen es generar un sistema de aprendizaje. Ya no es una actividad concreta, sino un sistema completo con una estructura definida que tiene, digamos, ese potencial más comunicativo y además digital, ¿no? Entonces, bueno, pues te invito a coger cualquier tema, convertirlo en una experiencia que tenga emoción, decisión y reflexión. Y ahí en la descripción de este vídeo encontrarás este artículo con un poco contextualizando en qué consiste todo esto. Y lo importante es eso, que empieces tú a utilizar la IA con ese potencial didáctico para que te sea provechosa y puedas obtener toda la información, ¿no? Que necesites para mejorar el proceso de aprendizaje de tus alumnos. Al final, un poco la idea es que la IA no es que cambie la educación, sino que lo que cambia es cómo diseñamos con ella. Ahora tenemos la opción de crear este tipo de productos que antes era inimaginable, ¿no? Y esto, pues, lo que hace es ponernos a un nivel totalmente diferente. Diseñamos experiencias, no solo diseñamos la IA, aplicamos a lo mejor metodologías, en este caso con esta lógica de juegos, un poco tipo game thinking, ¿no? Donde aplicamos los principios básicos, y también la parte de diseño digital, que es una cosa que se queda normalmente muy enterrada, ¿no? No pensamos, es verdad que la IA en esto te ayuda mucho porque ya tiene, digamos, ese entrenamiento básico, pero para que cuadre con lo que tú quieres, pues es donde tú tienes que ir ahí iterando las diferentes preguntas. Y con esto ya tendríamos este pequeño tutorial de hoy explicando estas aplicaciones, estas herramientas, y te invito a que lo probéis, y si tenéis cualquier duda me lo comentáis ahí abajo. Y por supuesto seguiremos con más tutoriales. Yo creo que voy a hacer alguno más específico de una herramienta de IA en particular, pero os escucho en los comentarios para saber qué más os interesa. Hasta luego.